Claro, a nosotros nos interesa el trabajo del observatorio, si podría estar dirigido hacia corregir errores o hacia la confección de una constitución lo más cerca de la perfección después de las experiencias. Vamos a hacer una pausa y luego venimos con la respuesta a ese tema. Seguimos hablando con Harold Modesto y vamos a entrar en la pregunta del observatorio. Realmente, la pregunta pendiente. Don Julio, no es interferir directamente en las labores del judicial. Observarlo, analizarlo, medirlo, es entonces proveer a la ciudadanía, ¿verdad?, de las herramientas que le permitan tener fuentes de estudios fidedignos que digan, bueno, el Poder Judicial viene desde aquí y va hacia este punto. ¿Qué vemos si identificamos o qué podemos hacer si identificamos estas fallas con tiempo? ¿Qué podemos hacer si vemos cómo podemos aplicar unas buenas prácticas que se generan en algún espacio y cómo podemos extenderlas? ¿Tú me recomendarías que vea el observatorio como veo Finjus? No. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tú lo marcas entre uno y otro? Bien, primero, Finjus tiene un esquema de acción un poco más amplio que ustedes. En términos de limitaciones en cuanto a que el trabajo del observatorio es enteramente académico y de investigación. Entonces usted va a ver en el observatorio solo estudios y la interacción de los estudios del observatorio con la sociedad a través de estos estudios. Entonces esos estudios ustedes nunca harán una propuesta con ellos. Sí, se harán. El asunto de esas propuestas es que estas propuestas entrarán y estarán en manos de la ciudadanía, quien podrá y se generará el debate público en función de estas propuestas, y por eso entonces el objetivo de elevar la calidad del debate sociojurídico nacional en temas judiciales. Bien, porque yo entendía que era como un Finjus paralelo, porque estudia y propone, que es más o menos lo que hace. Lo único que ustedes no harían es criticar. Esa es la parte que ustedes le quitan, ¿verdad? Correcto. Ustedes no harían ninguna crítica. Por eso es mi preocupación. Es que son estudios que ellos van a legar a la posteridad, incluso. Y cuando llegue a la posteridad la reforma del 94, que digan lo que deben decir de ella. Bueno, yo entiendo que entonces Machi le está haciendo una propuesta al observatorio de que estudiemos las constituciones. Correcto. Y que cuando le llevemos a la del 94 pensemos que eso no se debe repetir, si es que hay algo, ¿verdad? Claro. Es así. Lógico. Una reforma no puede provenir de poderes extranjeros. ¿Y hay prueba de ello? ¿Cómo que sí? Que pública. Michael Skoll vino y le dijo al doctor Balaguer ¿qué hay que hacer para reformar la Constitución? Y Balaguer dijo, bueno, convocar a las fuerzas que tienen en la facultad. Pero fue una intromisión grosera al proceso democrático de la República Dominicana. Y lo que debe haber por la presunción de un fraude electoral. Bien, ¿cuál es la agenda del observatorio para digamos, para el primer año? ¿Qué estudios tienen pendientes? Darle seguimiento a los ministerios públicos, a los jueces, al Consejo de la Magistratura, porque ya ustedes ahora entran en lo micro, ¿verdad? No van a ver todo el servicio judicial como una sola cosa. Ahí entonces lo interesante del observatorio, y nos distingue otras iniciativas, sí pretende estudiar el universo judicial, el Poder Judicial en todo su universo, y por eso entonces integramos áreas como justicia constitucional, teniendo un tribunal como el constitucional y justicia electoral. También el Ministerio Público, evidentemente, como uno de los órganos activos, uno de los órganos del Poder Judicial, quien dirige entonces la política criminal del Estado, la defensa pública, entre otros. Los estudios del observatorio van a estar concentrados en temas como acceso a la justicia, rendimiento, eficacia, carga de trabajo, retribución, productividad y producción de este Poder Judicial. Esos detalles, accesibilidad de la justicia, son esos detalles que va a estar observando, que va a estar viendo el observatorio judicial. Y es importante entonces llamar a la teleaudiencia a seguirnos a través de nuestro portal, que es www.ojd.org.do, y también en las redes sociales, OJD_Funglode. ¿Qué van a observar ustedes como observatorio? ¿Más los jueces o los ministerios públicos? Ambos. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, en el ámbito en que vemos más interacción entre jueces y Ministerio Público es el ámbito penal. Entonces, un tema que sería extremadamente relevante y primordial para el observatorio sería la resolución alterna de conflictos. Por ejemplo, entonces, para ver resolución alterna de conflictos teníamos que ver la fase en la que el Ministerio Público decide si una serie de conflictos pueden ser judicializados. Entonces, en esta fase estaremos viendo tanto al Ministerio Público como a los jueces que responden a esa judicialización del Ministerio Público. Entonces, ustedes entienden que tan pronto se instaure la no participación o la no designación de ministerios públicos por decretos presidenciales, solamente quedaría el brazo político del Ejecutivo en la presencia del presidente en el Consejo de la Magistratura, en lo ideal, en lo que ustedes perciben. Que el único elemento de presencia, la única presencia que va a tener el Poder Ejecutivo en la justicia sería que está presidido por el presidente de la República, el Consejo de la Magistratura, y más nada, y los ministerios públicos todos serán de carrera. A excepción del Procurador General y de los Procuradores Generales adjuntos, actualmente con la Ley Orgánica del Ministerio Público, todos deben ser de carrera. Doctor, en ese asiento que está usted, hace 4 días se sentó la presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua y dijo abiertamente que ella no veía el por qué un juez no tuviera afiliación política. ¿Usted participa de ese criterio? Hay un criterio que... No activismo político, dijo filiación, simpatías. Fíjese, hace un tiempo cuando se empezó a discutir lo del gobierno judicial, que es la aproximación más reciente del Poder Judicial a esa democratización que tenemos por participación interna, un autor de nombre Cristian Riego, con unos estudios que hizo con Alberto Binder, planteó que es inevitable que el Poder Judicial se politice, lo distinto es que se partidice. Entonces, inscrito más o menos en esa idea, evidentemente no hay forma de evitar las simpatías políticas ni las preferencias políticas en ninguno de los integrantes del Poder Judicial. Distinto es que el discurso de este Poder del Estado esté orientado a, ¿verdad?, condiciones que impliquen favoritismos políticos o condiciones que impliquen posiciones políticas X, porque ese no es el rol del Poder Judicial. Entonces, un órgano, un Poder del Estado imparcial, debe caracterizarse por no verse, entonces, mezclado con asuntos que impliquen que está relacionado con temas políticos en particular. Bien, doctor, ¿cuál es el primer trabajo de observación que ustedes van a hacer? El primer trabajo de observación, quizás el más próximo, y quisiera aprovechar la oportunidad para hablar de que dentro del compendio de trabajo que estaremos haciendo estarán también los análisis de sentencias. No es vernos tentados a analizar todas las sentencias que provoquen un cierto rumor público, porque no necesariamente esas sentencias o decisiones tienen puntos relevantes en términos jurisprudenciales, que es lo que nos corresponde ver, sino analizarlas en cuanto a derechos, si realmente el derecho fue bien aplicado, y tener entonces un ojo bien avisor sobre qué cosas debemos traducir a la ciudadanía sobre estas decisiones judiciales. Un próximo trabajo que va a presentar el observatorio, una aproximación que va a hacer en los próximos meses, es abordar el tema de drogas y justicia. Entonces el observatorio estará viendo cómo se comportan los órganos jurisdiccionales con relación a los casos de narcotráfico, microtráfico, que mucho llaman la atención. Bien, al doctor Harold Modesto Sánchez, director del Observatorio Judicial Dominicano, le agradecemos muchísimo su presencia y felicitarlo porque entiendo que la designación, a pesar de su juventud, es bastante sólida, es decir, que tiene preparación que, sin nosotros pretender calificar, ¿verdad?, por lo que oímos, lo escuchamos usted, creo que el observatorio se debe sentir muy bien con su director. Doctor, gracias y le deseamos mucho éxito en su gestión, así como lo dejamos abierto para que cuando comencemos a tener observaciones para el público, pues lo hagan por aquí. Muchas gracias a ustedes y yo sé que pronto estaremos por acá con algunos avances del Observatorio Judicial. No olvide la sinopsis histórica. Bien, tendré pendiente la Constitución del 94.